Bienvenido a Prospera con Mónica Rojas, el podcast donde mes a mes te damos tips, herramientas y anécdotas para que sigas creciendo en el ámbito de la salud mental. Te dejo con Mónica en el episodio de hoy. Bienvenidos a este noveno podcast donde vamos a hablar sobre la importancia de la salud mental y el amor propio. El día de hoy tenemos una gran invitada de la cual yo admiro muchísimo, que tiene un blog donde desarrolla temas de amor propio. Y lo que más me impacta a mí de Celeste Alfaro, ya la van a conocer, es que ella es una persona joven, una persona que quiere compartir el conocimiento que ella tiene hacia otros y de verdad que ella impacta a las personas, a los niños, a los adolescentes y que tiene mucho que brindarnos también a los adultos. Así que bienvenida Celeste. Muchas gracias. Es un placer para mí el estar compartiendo este espacio juntas. De verdad la admiro muchísimo por todo este tema y su preocupación al hablar de la salud mental, ¿verdad? Porque a veces no creemos lo que realmente repercute en nuestra salud física y el cómo nosotros nos desenvolvemos día a día, que tiene totalmente, digamos, ligado a la parte de la salud mental. Y a veces creemos que no se nota, ¿verdad? Como que no estamos bien y andamos ahí por la calle sonriendo, pero definitivamente eso sí se ve y lo reflejamos en cómo nos desenvolvemos, en cómo hacemos un saludo a alguien o en cómo resolvemos. Y de ahí la importancia de nuestra salud mental, cómo repercute en nuestra parte psicológica, en nuestras relaciones, en nuestra salud física. Y de ahí, digamos, la necesidad de tener o entender que la salud mental es un lujo ahora. Entonces quiero que me cuentes un poquitito por qué crees que es tan importante la salud mental. Bueno, para mí creo que lo más importante es para poder desenvolvernos, para poder estar bien con nosotros mismos, pero sobre todo para poder estar bien con los demás, tener relaciones sanas con nosotros mismos. Entonces sí, creo que esa es la parte más importante de la salud mental. Este blog, y quiero que ahorita nos cuentes un poquitito cómo nace en tu corazón y cómo no solo nace, porque a veces tenemos ideas y queremos hacer, ¿verdad?, generar impacto en otras personas, pero cómo nace en vos y cómo lo llevas a la realidad también. Bueno, desde pequeña siempre era la que quería tener como toda esta parte de salud mental, de tener algo de comunicación. Entonces, a partir de la pandemia comienzo a darle visibilidad a los emprendimientos. Ya va pasando un poco más la pandemia, entonces me quedo como sin esa visibilidad a los emprendimientos y decido transformar el blog a algo más de salud mental, a hablar de temas que creo que también necesitan ese tipo de visibilidad, como lo es el amor propio y la salud mental. Entonces ahí es como donde van haciendo. Ya después comienzo a hacer otro tipo de temas y ahora ya lo tengo, creo que mucho más formado. Tengo un canal en YouTube y demás. Entonces, y contanos un poco más de vos. ¿Qué edad tenías cuando estabas en pandemia? ¿Verdad? Como para que vean por qué me impacta tanto que una persona tan joven quiera influir en los demás. Así que contame qué edad tenías y qué hacías en ese momento. Comencé la pandemia cuando tenía 15 años, entonces abrí el blog cuando ya tenía 16. Estaba estudiando, estaba en el colegio, estaba en décimo. Y ya después entramos al colegio y demás, pero yo seguí con el blog y ahora ya estoy en la universidad y sigo con el blog de igual forma. Y contanos qué estás estudiando ahora. Ahorita estoy estudiando Relaciones Públicas, que es una rama de la comunicación, entonces todo se alinea al blog. Y qué importante que tienes la claridad de qué es lo que deseas comunicar dentro de la carrera que estás formándote, siempre con un tema para impactar a los demás y la importancia, digamos, que le das a la salud mental y al amor propio, ¿verdad? Entonces, de verdad que es algo muy, muy bueno. Y contame quiénes son más tus seguidores, qué edades tienen o es variado. Bueno, tengo dos públicos que la mayor parte son adolescentes, pero en realidad la más fuerte son adultos jóvenes, más o menos de 18 a 25 años son los que más me siguen. Entonces
creo que es una edad en la que ya tienen como más parte de la madurez y creo que es donde llegan a reforzar más lo que tal vez no tuvieron las herramientas para hacerlo durante su adolescencia, entonces creo que es lo más importante. ¿Y por qué crees que el amor propio impacta en la salud mental? Creo que son dos cosas completamente unidas, en donde si no hay salud mental, no hay amor propio, y si no hay amor propio, no hay salud mental. Es la relación con nosotros mismos, entonces creo que si no tenemos una sana relación con nosotros mismos, no vamos a poder relacionarnos bien con las demás personas y no vamos a poder tener relaciones que realmente sean sanas. Entonces creo que el amor propio es completamente relacionado. Vieras qué curioso, porque un día se estaba leyendo ahí un libro y una parte del libro decía qué necesidad es de cuidar nuestra salud mental y nuestras emociones. Entonces iba desarrollando que cómo estaba nuestro nivel de amor propio, porque así era como nosotros nos cuidábamos. Entonces decía que hay dos tipos de personas, que cuando enfrentan alguna situación de crisis, ¿verdad? Alguna situación ahí importante en nuestra vida, habían dos opciones. O la primera era que se echaban a morir, más bien era como que se echaba a uno tierra encima, ¿verdad? Y nos olvidamos del autocuidado, del sueño, de la alimentación, de esas necesidades fisiológicas que tenemos que tener como base, según la pirámide de Maslow que habla, ¿verdad? De cómo llegar a ser una persona exitosa, y nos descuidamos de todas esas realmente, digamos, autocuidados que tenemos que tener basados en el amor propio. Y obviamente eso repercute en el cómo nos desenvolvemos y en el cómo nos sentimos y todo lo demás. O cuando pasamos una situación de que nuestra salud mental está, ¿verdad?, desequilibrada o está ahí con alguna situación, ¿cómo hacemos para cuidarnos? Entonces el otro grupo de personas decía, me siento mal, no tengo fuerzas, pero entonces refuerzo mi autocuidado. Si antes me cuidan la alimentación, en este momento de crisis me la cuido mucho más. Si el sueño, trato de cumplir las horas que mi cuerpo necesita descansar, trataba de que todavía fuera un sueño más reparador. Entonces también hacer ese llamado, ¿verdad? De cómo cuidamos nuestra salud mental y cómo el amor propio influye. ¿Y qué quiero yo para eso? Porque de verdad a veces nos autosaboteamos nosotros y tras de que pasamos alguna situación no muy saludable en el momento, pues la empeoramos nosotros mismos, no comiendo las horas, no durmiendo bien, andando con esas emociones ahí, ¿verdad? Un poco intensificadas, porque puede ser que sí, que tengamos enojo, pero la emoción por sí no es mala, no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente son emociones, lo que hagamos con ellas sí es lo que va a repercutir. Entonces es ese espacio de poderlas sanar, de poderlas trabajar, y basados en el tema del amor propio, porque generalmente no se relaciona, y sí se relaciona, o sea, en ese momento de crisis, ¿cómo me cuido? Porque más bien hay siempre como un descuido ahí, ¿verdad? Entonces se me alteran muchas áreas de la vida, y realmente tenemos que tener conciencia de entre más necesidad hay, más cuidado. Ejemplo, alguien se resfría, ¿verdad? Y eso es una situación a nivel física de un resfrío, ahí bajamos las defensas y demás, y mentira que nosotros vamos, ¿verdad? Llueve y vamos y nos mojamos y para que nos dé una pulmonía, ¿verdad? Pero eso sí lo hacemos en la parte emocional. Sí, hacemos así, literal eso, o sea, nos sentimos mal y nos descuidamos en todas estas áreas y realmente no debe de ser así. Entonces, por eso me gustaba hablar de este proyecto que tenías, de ese autocuidado que hay que tener y cómo está ligado todo este tema, y que realmente hay que hablarlo, porque ahora hay una corriente de la disciplina de psicología positiva, que es como si usted está triste, no puede estar triste, esté feliz, sea agradecido. Y sí, claro, hay que ser agradecido y hay que de una u otra manera de salir adelante, pero las emociones hay que trabajarlas. Y dentro de esto que leía, hay un estudio donde una psiquiatra habla de que ella hizo también dos grupos de personas, una donde decía que ella les ponía a escribir todas las emociones negativas que tenía y cómo se sentían de mal, y al otro grupo emociones neutras o cosas neutras, ¿verdad? Que no tenían nada que ver cómo ellos se sentían personalmente. A la semana ella revisa y ella ve que la gente que decía que era lo que sentía, ¿verdad?, que escribía, se sentía re pésimo y re mal.
y la que escribía pensamientos neutros estaba mucho mejor. Y así siguieron 22 días más hasta cumplir el mes. Cuando cumplen el mes, ella va y los revisa y se da cuenta que los que sí externaron cómo se sentían, su enojo, su tristeza, su nostalgia, su incertidumbre, habían mejorado considerablemente. Y cómo los que escribían cosas neutras que no habían trabajado en su proceso o en sus heridas para que se convirtieran en cicatriz, porque la cicatriz realmente no duele, lo que duele es la herida. Y la cicatriz lo que hace simplemente está ahí, si uno tiene un recuerdo, pero ya no duele. Y ellos no exteriorizaron eso que sentían. Entonces, evidentemente, hay que tener como mucho cuidado también de esta disciplina de la psicología positiva, que es como, ¿verdad? No le haga caso a sus pensamientos, siga adelante, no puede sentir miedo, no puede llorar. O sea, ¿cómo? Si somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, ahí entramos en la necesidad de cuidar nuestra salud mental y de verdad exteriorizar y hacerlo de una manera responsable como usted lo hace, ¿verdad? Porque ahora cualquiera puede decir algo, pero usted está muy consciente de que siempre pasamos alguna situación y alguna adversidad y tenemos la posibilidad de generar un cambio. Y yo quería que me contaras un poco si en algún momento has pasado algo y cómo has salido adelante, digamos, cómo tu pensamiento se transforma para decir, Celeste, sí se puede, tengo que trabajar en mi salud mental, porque todas las personas tenemos que trabajar en nuestra salud mental, ¿verdad? Somos así, sube y baja de nuestras emociones, porque cabalgan el caballito de las emociones y no necesariamente tienen que ser siempre equilibradas. Entonces, quiero que nos cuentes si has pasado, digamos, alguna situación emocional y dentro del blog has escrito algo relacionado a este tema. En realidad sí he pasado por ciertas situaciones. En 2018 me parece que fue la primera vez que comencé con ayuda psicológica porque estaba pasando por una situación bastante difícil. Y creo que desde ahí nos comenzamos a conocer y comenzamos a conocer nuestras emociones. Desde el momento que vamos a terapia psicológica comenzamos a conocer cómo podemos controlar nuestras emociones, cómo podemos trabajar lo que tenemos que sanar. Y es desde ahí donde comienza toda la parte de que si tenemos o recaemos en algo, sabemos que podemos continuar, sabemos que podemos salir de eso. Entonces, por más mal que estemos, siempre está esa esperanza de que sabemos que vamos a poder salir de ahí. Entonces es tomar como esa fuerza de decir, ok, sí estoy mal, trabajo en lo que estoy mal, pero sé que voy a poder salir adelante porque ya pasé por ahí. Y definitivamente cada proceso es diferente, en cada proceso aprendemos algo diferente, en cada proceso nos conocemos más, conocemos un poco más la fuerza y lo valientes que somos, pero siempre salimos adelante. Sí, qué importante, ¿verdad? Saber que hay una esperanza. Porque a veces está ese sentimiento como de incertidumbre, porque a veces ni siquiera sabemos qué nos está afectando nuestra salud mental y qué factores biológicos o qué factores ambientales influyen en cómo yo me siento. Y a veces decimos de no saber realmente qué es lo que sucede y empezamos ahí como a tapar, como por decir, y lo relaciono con algo de alguna enfermedad física, digamos, o con la calentura, por ejemplo, me da calentura y baja la cataflán y sí, me baja la calentura y todo bien y me siento mejor, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está mi infección? Entonces la necesidad de buscar, digamos, la parte de ayuda en un profesional de la salud para que pueda decirme dónde está esa infección y cómo yo puedo irlo trabajando e irlo sanando, porque es muy curioso y en esto de la salud mental yo he tenido pacientes que me dicen, es que yo lo he pospuesto, porque es que mi primer propósito del año, mi primer meta que tenía empezando a trabajar era un carro. Después la casa, después tal cosa. Y por último, dejé el proceso más importante por el cual tuve que haber empezado. Porque realmente la parte de la terapia es indispensable para tener una salud mental saludable. El tema de que la salud mental es un lujo y hasta que no estamos en un momento vulnerable nos damos cuenta
de qué estamos hechos y de qué tenemos que fortalecer. La pandemia vino, ¿verdad?, a hacer estragos en la salud emocional de muchas personas y también a fortalecer a otras que también dijeron, bueno, lo logré, salir adelante en distintos escenarios, y hay otros que definitivamente dicen, no, esto de verdad hizo que yo me diera cuenta cuál era mi punto ciego. Daniel Goleman habla sobre los puntos ciegos en la parte de inteligencia emocional y dice que eso es, digamos, lo que yo como persona no percibo que lo tengo, pero los demás dicen, ¿verdad?, qué carácter el de Mónica, pero Mónica no se da cuenta. Entonces vino a darnos conciencia de que eso había y de que yo tenía que trabajarlo y de cómo yo me merezco tener los beneficios de tener una salud mental estable, porque por supuesto nunca vamos a hacer o tener el sentimiento de felicidad o la emoción de la alegría siempre, porque no es así, pero sí poder ver cómo podemos resolver de una manera más asertiva las situaciones que se nos presentan en la vida para tener esa salud mental que realmente nos merecemos como seres humanos, y saber también, claro, que está dentro de nuestro control y que no, ¿verdad? Eso mucho nos pasa con la salud mental, en que le damos vuelta a muchas cosas que tal vez ni siquiera nosotros podemos resolver, y de ahí es el círculo que yo digo que es súper importante, que es trabajar en lo que yo sí puedo controlar y en lo que yo no puedo controlar. A veces algunas personas tienen algún trastorno de personalidad y no está asociado a algo que yo pueda controlar, porque es algo genético, porque vino una situación y de ahí se desencadenó algo, y ahí es donde nosotros decimos, tampoco, ¿verdad?, somos MacGyver para poder controlarlo todo, ni decir, voy a dejar que pase la situación para que pase el tiempo y ya después a mí se me arregla. Y no, el tiempo pasa, pero la situación queda ahí, cada vez se va haciendo como más grande y más grande y más grande, y de esa conciencia de que de verdad necesitamos resolver cosas, que el tiempo no lo cura todo, ¿verdad? Porque hay una frase que dice, el tiempo lo cura todo, y no es así. No. Así que creo que eso es algo como muy importante, y de esos hábitos alimenticios y hábitos del sueño y hábitos saludables. Así que contame, digamos, cuáles usted practica cuando usted dice, necesito como, ¿verdad?, ese insight y esa tranquilidad que tal vez en el día a día vos decís, hoy se me está saliendo de control esto, estoy con mucha actividad. ¿Qué cosas haces para tu autocuidado y amor propio? Bueno, primero me encanta meditar, creo que es una de mis partes favoritas, llegar a la... Creo que es una de las maneras más rápidas de llegar a la calma. Me gusta mucho salir también, tomar aire fresco, salir a caminar, poder como pensar tranquilamente lo que me está pasando. Me gusta mucho leer también, es como un tiempo de pasar conmigo. ¿Qué más? Bueno, también me gusta mucho estar con mis amigos, con mi familia, pasar tiempo de calidad con ellos, y también pues también buscar como ciertos espacios sola para estar conmigo misma, salir, comer un helado, demás, ¿verdad? Para poder como disfrutar, pensar y tomar control de lo que puedo, y lo que no puedo, pues aceptarlo, porque creo que es una de las partes más importantes, la aceptación y el entender, esto lo puedo controlar y esto no lo puedo controlar, y lo tengo que aceptar. Entonces sí, creo que es una de las partes más importantes. Sí, definitivamente, ¿verdad? Hay que hacer conciencia de que sí podemos, y que definitivamente hay que dejar de lado, porque si no nos seguimos afectando nosotros, empieza y llega el estrés, y evidentemente eso va a hacer estragos en nuestra salud, ¿verdad? Entonces hay la necesidad como de hacer esa conciencia, ¿verdad? También y de cómo nosotros podemos potenciar nuestro amor propio, porque no solamente, digamos, se trata como de llenar actividades por llenar, sino eso que decías, llegar a por medio de la meditación a ese encuentro con uno mismo, a qué cosas puedo descubrir que me motivan, y puede ser que hoy son estas actividades, pero mañana puedo ir incluyendo otras, y dependiendo también de los gustos y de las necesidades que tengamos, pero que siempre seamos conscientes de andar digamos como en el presente, en el aquí, en el ahora, y no en automático en el día a día, y que no dejemos pasar alguna emoción o algún sentimiento que esté ahí, que esté
cavando nuestro corazón y nuestra mente. Y ahora, con todo esto de la neurociencia, sí se dice que hay una conexión entre el cerebro y el corazón, ¿verdad? Yo tengo una emoción y ahí el corazón se me empieza a palpitar y definitivamente están relacionados y cómo yo debo de cuidar. Y aquí en esto de la salud mental, quiero comentarte que hace poco también leí un libro donde hablaba de cómo sintomatizamos lo que nos pasa a través de enfermedades. Por qué se da la ansiedad, por qué se da la depresión, por qué se da la fibromialgia, por qué se tiene asma. Entonces, qué importante es que de verdad cuidemos nuestra salud mental para que eso nos repercute también a nivel físico, porque definitivamente está entrelazado. Ejemplo, cuando uno pasa, digamos, por mucho estrés, ¿verdad? Generalmente las personas o se les va a un dolor de cabeza o se les va a la parte gastrointestinal y entonces empieza ahí o con diarrea o con estreñimiento o con gastritis, colitis, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, ¿por qué llegar a ese extremo de descuidado? Porque no hay un autocuidado, un amor propio y no empezamos a establecer prioridades. Y yo ahí vi en tu blog que habías puesto cómo planificar, ¿verdad? Y cómo hacer prioridades, entonces quiero que nos cuente un poquitito para las personas que ven el podcast, ¿cómo crees que pueden hacer esa lista de prioridades y cómo ponerse de número 1, ¿verdad? Porque siempre nos dejamos como al final y se nos olvida que somos, digamos que en algún momento nos pueden llegar a reemplazar en un trabajo o así, pero en nuestra familia no somos reemplazados y a veces se nos olvida eso. Así que contanos cómo pueden hacer. Bueno, creo que lo primordial siempre es la terapia, ¿verdad? Es como la primer parte de nunca dejarnos de lado. Pero el tener un balance con todo lo que tenemos que hacer, universidad, trabajo, lo que sea, como yo lo puse en el blog, ¿verdad? Es una parte de planificación, es una parte de conocer qué es lo que cada uno de nosotros necesita en nuestra forma de aprendizaje o la forma en la que mejor nos organizamos. No a todas las personas por el tipo de concentración o por el tipo de aprendizaje les sirve lo mismo. Entonces existen un montón de métodos como el método Pomodoro, por ejemplo, que es un método bastante efectivo. También como la organización con agendas, planificadores, todo ese tipo de cosas, que podamos hacer una lista, como un to-do list de todo lo que tenemos que hacer durante el día, durante la semana. Creo que una de las cosas más bonitas es como poner o escribir todo lo que tenemos que hacer e ir marcando lo que ya hicimos. Es una forma de sentirnos bien, de que ya estamos cumpliendo las tareas, de que estamos siendo o de que estamos teniendo cierto tipo de productividad. Entonces creo que esa es una de las formas más bonitas, ¿verdad? No solo apuntar como todo lo que tenemos que hacer del trabajo de la universidad, sino hasta de lo que tenemos que hacer con nosotros mismos para sentirnos mejor. Entonces creo que es una de las formas más bonitas de poder planificar las cosas. Sí, el escribir es súper importante, ¿verdad? Porque así el cerebro asimila más la información. Yo te cuento lo que yo hago. Yo tengo 2 agendas y aunque tengo esas 2 agendas por temas, digamos, de organizarme yo, tengo papelitos. Entonces yo voy apuntando qué tengo que hacer. Cuando yo hice eso, yo agarro el papel, lo rompo y lo tiro a la basura y siento como un logro muy grande y pienso que por eso es que lo hago, porque realmente yo digo, o sea, lo hice, lo planifiqué, lo logré hasta el final y no se me olvidan las cosas, porque también a veces uno, ¿verdad? Por alguna razón va dejando otras cosas, no prioriza y eso también nos va a afectar, porque si yo tengo muchas cosas que hacer y no las hago a tiempo, me afectan con estrés, me puede entrar ansiedad y eso repercute obviamente en mi salud emocional, no como, no duermo bien y obviamente eso no es algo saludable y por cual de verdad debemos de pasar nosotros. Yo pienso que llegamos a una época en que la pandemia nos deja eso, el autocuidado de la salud mental, de lo importante, porque los casos se dispararon estando en pandemia por el estar aislados y el perder nuestra rutina de vida. Y yo no sé si te pasó, pero las 2 primeras semanas para mí fueron como mucho de reflexión y te digo por qué.
porque tal vez yo tenía una vida de corre y corre. Eso de que usted se levanta en la mañana, hace el desayuno, se baña, empaca el desayuno, tiene que ir a hacer una cosa u otra. Y la pandemia para mí me dejó de enseñanza el andar un poco más pausado, el que no es tan importante el correr, porque tengo repercusiones a nivel físico y a nivel de mi salud mental. Y a veces de verdad que olvidamos eso, y definitivamente también la pandemia nos trae cosas buenas. En la parte de la salud, digamos, de las personas que trabajamos en esta área de la psicología y psiquiatría, dejó muy claro de la necesidad de recibir este servicio, no como un lujo, sino como una necesidad, y que lo vean como con naturalidad, de asistir igual con un oftalmólogo, o que vamos hasta, digamos, hasta hacernos el cabello, ¿verdad? Y es muy curioso porque todos necesitamos trabajar esa área, el hablar, el expresarnos, pero a veces lo hacemos con las personas que no tienen las herramientas para poder colaborar en este proceso. Y eso me dejó a mí la pandemia, de que de verdad impactó a las personas en esta necesidad de cuidar nuestra salud, ¿verdad? No solo física, sino mentalmente. Y he repetido demasiado la palabra salud mental, pero es que es necesario, ¿verdad? Y verlo con naturalidad, y ver cómo día a día nosotros podemos seguir mejorando con las capacidades que nosotros tenemos, porque también ha pasado de que vemos el Instagram de tal y vemos que esa persona, ¿verdad?, tiene todos los checks, como decías, de todos los buenos hábitos, y el yo no tenerlos así, o no estar ni a la mitad de lo que esa persona los tiene, eso también repercute. Entonces no ver también lo que los otros hacen, sino lo que yo necesito y cómo yo me siento bien. Hay personas que me dicen: Mónica, yo meditación no puedo. Dice, no, está bien, pero sí puedo ejercicio, y ejercicio de alto funcionamiento. Yo digo, perfecto, si esto es lo que le sirve, entonces que cada persona haga su lista de qué cosas le favorecen para hacerse depósitos emocionales, porque en salud mental a mí me gusta mucho hablar de los depósitos emocionales. Entonces, ¿qué deposito yo en mi salud? ¿Qué deposito yo en mi espiritualidad? No estamos hablando de religión, sino de espiritualidad. ¿Qué deposito yo también en mi parte personal? ¿Y qué cosas necesito para un mantenimiento de mi vida? Y otra cosa que también es fundamental, ¿qué me hace a mí crecer? Por ejemplo, la terapia al inicio es de crecimiento personal, pero ya después se vuelve mantenimiento, porque ya yo logré un nivel. Pero también no solo me hago depósitos emocionales, también hago retiros emocionales, y eso funciona igual que en una cuenta bancaria. Usted va al banco, retira plata, y retira, y cuando ya usted necesite ir a comprar otra cosa no tiene nada. Entonces eso pasa también con la salud emocional. ¿Qué pasa si usted solo hace retiros? ¿Verdad? Viene mucho estrés, me dio gastritis, tuve, no sé, la ruptura de una relación, estoy en duelo, no estoy durmiendo bien, no me estoy alimentando bien. Entonces hace estragos en la vida. Y aunque estemos pasando esas situaciones de duelo, de estrés, digamos, de trastornos del sueño, yo igual tengo que tener un autocuidado, y todavía mucho más, como ese estudio que ahora comentaba. Entonces, el tener claro y escribir cuáles son los depósitos que a mí me llenan, para yo estar consciente de que tengo que cuidarme, ¿verdad? Y hacer como ese equilibrio. Entonces no es como tanto el bajonazo cuando pasa una situación, ¿verdad? Porque no podemos, cosas, digamos, como un duelo, no podemos controlarlo, una pérdida de trabajo, una pérdida de un familiar, una pérdida de algún animalito, y que eso nos vaya a generar una situación. Pero sí, la manera en la que lo vamos a afrontar es como nuestra banca emocional, en cómo esté llena. Ahí es donde es lo importante, ¿verdad? Así que de verdad que yo te agradezco muchísimo este espacio. A mí me gusta mucho cuando las personas tienen esa iniciativa de no guardarse lo que tienen, sino compartir, y de la manera en la que lo haces también es fundamental. Y muy bueno también que lo reciban de una persona joven, ¿verdad? Que están en igual, y entonces impacta más en lo que piensan los jóvenes, y tienes muchos seguidores, y de verdad que todo lo que usted hace sé que llega al corazón y a la mente de muchas personas. Así que de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias por haber escuchado este episodio de Prospera con la psicóloga Mónica Rojas. Si te gustó, puedes recomendarlo a otras personas. Escríbenos en los comentarios si tienes dudas, preguntas o darnos sugerencias de algún tema que quisieras que desarrolle más adelante.